Habrán en algún momento situaciones donde todos los recursos, todas las opciones y todas las posibilidades aparentemente se agotaron. Y viene la expresión que muchas veces uno escucha, ¿no? Se nos vino el mundo encima. Y la verdad, no vemos una salida a ese problema. Y tal vez surge la pregunta, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? Acompáñame y miremos en la Biblia qué ejemplos podemos encontrar en lo tocante a qué hacer cuando no hay nada que hacer. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17, podemos encontrar un ejemplo en la palabra, en lo tocante a lo que podríamos hacer cuando se presente alguna de estas circunstancias o situaciones donde aparentemente no hay nada que hacer. Y vemos el ejemplo de qué hace nuestro Señor Jesucristo. Lee conmigo, por favor, el versículo 11. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Lo primero que uno encuentra en este pasaje, mis hermanos, es que hay dos cortejos. Se encuentran frente a frente. Cuando Jesucristo está entrando a la ciudad, se encuentra con este otro cortejo. Y esos dos cortejos, uno era el de la vida, donde el Señor Jesucristo, los discípulos y una gran multitud iba con ellos en fiesta, en gozo por los milagros y por las bendiciones que veían de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero se encuentran con un cortejo que representa la muerte y el dolor, donde iba la viuda, los familiares, tal vez las personas cercanas y mucha gente que se le iba uniendo de la ciudad. Aquí encontramos un contraste, mis hermanos. Hablábamos de que uno de los cortejos representa la vida, liderado por nuestro Señor Jesucristo, y otro de los cortejos representa la muerte y el dolor, liderado por la viuda y por su hijo que está muerto y lo llevan a enterrar. Y en medio de estos dos contrastes hay una buena noticia. La buena noticia es que uno de esos cortejos, el de la vida, lo lidera directamente nuestro Señor Jesucristo. Así de que podríamos decir que se está encontrando cara a cara la esperanza con la derrota, la desesperanza. Por eso qué importante, mis hermanos. Recuerda el título de esta enseñanza, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? A veces humanamente no vemos posibilidad, pero cuando nos encontramos frente a frente con nuestro Señor Jesucristo, Él cambia esa perspectiva, cambia ese panorama y nos da esperanza. Así de que estudia conmigo en este pasaje, con esa introducción, estudia conmigo en este pasaje 3 verdades, y a través de esas 3 verdades poder nosotros saber qué hacer cuando aparentemente no hay nada que hacer. La primera verdad que encontramos en este pasaje, mis hermanos, habla del dolor y de la angustia de la vida humana. Hay 2 cosas allí a recalcar en este pasaje. 1, habla de la procesión, el cortejo fúnebre que lo estaba liderando una madre adolorida, una madre que llevaba dolor en su corazón. En el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo allá en el oriente, cuando se iba a enterrar a alguien, por lo general la familia iba acompañada de las famosas plañideras, o eran mujeres contratadas para llorar al muerto. Y pues obvio, también había procesión musical. Y en la medida en que iban pasando por la ciudad, la gente de la ciudad se iba añadiendo. Así que era un cortejo grande, pero un cortejo donde se manifestaba un dolor profundo. Y el pasaje también me habla de algo, mis hermanos, la situación de esta mujer. Habla de que
Había muerto su hijo único y era viuda. Así de que habla de un pasado doloroso porque su esposo había muerto. Habla de un presente doloroso porque su hijo que la estaba sosteniendo también muere. Y también habla de un futuro doloroso, porque posiblemente en su mente la mujer, además del dolor, iba pensando en vivir de la caridad. No tenía quien la sustentara, ya que su esposo y su hijo habían muerto. Así de que no había muchas opciones o posibilidades para ella. Yo digo, mis hermanos, ¿cuántas personas de pronto están pasando también por un duelo muy parecido a este? Tal vez están viviendo un divorcio, tal vez están viviendo el luto por la muerte de un ser amado, tal vez han perdido el trabajo o tal vez están agobiados por las deudas, por los embargos de esas deudas, o posiblemente le han determinado una enfermedad terminal. ¿Cuántas cosas pueden estar viviendo muchas personas en este momento, estar viviendo ese tipo de duelo? Y por lo general, así como esta mujer, las personas en este tiempo, el futuro no es muy esperanzador. Pero sabes, mi hermano y mi hermana, y la buena noticia de este pasaje es ese, la esperanza que podemos encontrar en el Señor. Hay un pasaje en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, versículos del 13 al 16, que dice el Señor: canten los cielos, alégrese la tierra y prorrumpan en canciones de alegría las montañas, porque el Señor ha traído alivio a su pueblo y tendrá compasión de los suyos que sufren. Pero Sión dijo: el Señor me dejó vacía, mi Dios se olvidó de mí. A lo que responde Dios: ¿se olvida una madre del bebé que amamanta? ¿No tiene compasión del hijo que dio a luz? Aun si eso pasara, dice el Señor, yo no te olvidaré. Toma esta promesa para los que nos están escuchando y de pronto están viviendo alguna situación o se están identificando con lo que nos está dando este pasaje de la palabra del Señor. Hoy el Señor dice: aun si eso pasara, yo no te olvidaré. Y termina diciendo: mira, te tengo escrita en mis manos, tengo siempre presente tus murallas. Dios piensa en nosotros y Dios no se olvida de nosotros y tiene compasión de nosotros. Tal vez humanamente no hay esperanza, tal vez en el mundo no se nos presentan muchas opciones para salir de alguna de estas situaciones difíciles, pero una de las razones por las cuales vino el Señor fue para eso, para darnos esperanza, porque Él piensa en nosotros y tiene compasión de nosotros. La segunda verdad que nos habla este pasaje habla de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Nota que el pasaje dice que Él la vio, así de que el Señor Jesucristo no fue ajeno al dolor y al sufrimiento y la necesidad de esta mujer. Para que entendamos bien esta segunda verdad, yo te comparto algo. ¿Cómo era la filosofía y las religiones de ese tiempo? Posiblemente las religiones en el tiempo de Jesús y antes de Él adoraban a dioses apáticos, o los dioses que ellos adoraban eran dioses apáticos e incapaces de sentir. Por eso algo de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y dejó sentado cuando vino al mundo es mostrar un Dios diferente, un Dios que sí se conmueve, un Dios que vino en la persona del Señor Jesucristo para estar en medio de nosotros y vivir, sentir lo que nosotros vivimos o sentimos. En otras palabras, un Dios que sí nos entiende y se conduele. Por eso, esto le da a entender a uno algo, mis hermanos. Este gran milagro que ocurrió, descrito en este pasaje, este milagro no ocurre por la fe de la viuda o no ocurre por el hijo, sino que ocurre por simple compasión y misericordia del Señor. Te lo repito, este milagro no ocurre por la fe de la viuda o del hijo o el testimonio del hijo, sino por compasión, por misericordia. Por eso en este pasaje también se añade que el Señor Jesucristo le dice: mujer, no llores. Sabes que en ese tiempo los filósofos tenían un dicho y era: no llores. Y ese dicho daba a entender que no hay nada que hacer. Cuando uno escuchaba o se escuchaba en ese tiempo no llore, lo que le estaban diciendo a la persona es: no gaste fuerza, no gaste energía, porque no hay nada que hacer.
Pero cuando el Señor Jesucristo toma este dicho, no llores, mujer, lo que le está diciendo es, hoy vengo a reinterpretarlo, porque yo sí puedo y quiero hacer algo. En otras palabras, el Señor Jesucristo le está brindando esperanza y consuelo a esta mujer. Y yo digo, mis hermanos, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esa es una de las razones por las cuales Él resucitó, para brindarnos también, como a esa viuda en ese tiempo, a nosotros hoy en este tiempo también brindarnos esperanza. La palabra de Dios dice en el Salmo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículos del 3 al 4, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que es más entendible. Mira lo que dice: escúchame, familia de Jacob, todos los sobrevivientes de la familia de Israel. Dice Dios, yo los he cargado a ustedes desde que nacieron, los he llevado desde que estaban en el vientre, y los seguiré cargando cuando envejezcan y les salgan canas. Yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los cargaré y los salvaré. Dime si esa promesa no nos debe de llenar de esperanza y de consuelo, como estaba haciendo el Señor con esta viuda. El Señor desde el vientre, desde el día que tú naciste, viste la luz de este mundo, el primero que se gozó y hizo fiesta fue Él. Y nos confirma que desde ese día nos ha traído, nos ha guardado, nos ha sostenido y nos asegura que nos seguirá guardando y sosteniendo hasta el último día que pisemos esta tierra. Por eso termina diciendo, yo los hice, yo cuidaré de ustedes, los cargaré y los salvaré. Mis hermanos, en este mundo donde muchas veces no hay esperanza y hay pocas posibilidades, el Señor nos brinda una opción diferente, nos brinda esperanza, nos brinda misericordia, porque Él piensa en nosotros y se compadece de nosotros. Vale la pena mirar, volver nuestra mirada y nuestro corazón al Señor. La tercera verdad nos habla del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y nota que hay dos cosas allí clave en este pasaje. Uno, dice que Él se acercó al féretro y lo tocó. Y en el momento en que lo tocó, todos se detuvieron. La pregunta que uno se hace es ¿por qué? Por ley, o la ley mosaica que regía en ese tiempo, solamente los parientes podían tocar al muerto. Y por ley también los profetas, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, no podían tocar un cuerpo muerto porque se contaminaban. Además, por ley también era una violación interrumpir una procesión funeraria. Así de que el Señor cortó, si se le puede llamar así, o violó todas estas leyes. Pero las violó ¿por qué? Porque a pesar de que no era pariente, Él quiso estar con la viuda, la acompañó y la ayudó. Yo diría que atacó de fondo la causa del dolor de ella, la muerte de su hijo. Por eso este pasaje también dice que Él, mirando al difunto, le dijo, levántate. Ahora, cuando Él usa esta expresión, cuando Él da esta orden, porque es una orden con poder, la Biblia dice que el muchacho se levantó. Así de que me da a entender que este muchacho ya no era de la mamá. Ahora ese muchacho era de la muerte, y lo que Jesucristo hizo con esa orden fue arrebatárselo a la muerte para entregárselo de nuevo a su mamá. Y eso me da a entender también algo, mis hermanos. Y a través de este pasaje lo podemos ver, que Cristo es el Señor de la vida y de la muerte. Que nuestro Señor Jesucristo es el único que ha vencido y el único que se ha ganado ese galardón por lo que hizo en la cruz, por su sangre derramada y por su testimonio. Por eso nos damos cuenta de que Él venció la muerte, venció al enemigo, venció al pecado, venció la enfermedad, venció la tentación, venció a toda potestad, venció al mundo, lo venció todo. Por eso la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, su testimonio. Por lo cual, por el derramamiento de su sangre y por ese testimonio, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, mis hermanos, el Señor Jesucristo es el Señor de la vida y de la muerte. Él tiene el poder sobre todo. Por eso cuando resucitado se le presentó a los discípulos, lo primero que les dijo fue: toda potestad me ha sido dada. Y ese es el Cristo glorioso, nuestro Señor, el que todavía hoy está en la tarea de cruzarse en nuestro camino para acompañarnos, para ayudarnos, como estuvo con aquella viuda. Él es el que nos da esperanza, mis hermanos. Vuelvo y repito, tal vez el mundo no nos ofrezca muchas opciones, pero cuando nuestro Señor Jesucristo se manifiesta, Él nos da esperanza. Él nos enseña qué hacer cuando no hay nada que hacer. Romanos 4:17 dice: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este pasaje habla de Abraham, cuando Dios le promete casi a sus 100 años un hijo. Y Abraham le cree a la promesa que le da el Señor. Y él, pensando que si la dijo Dios, es poderoso para rejuvenecerlo a él y poderle dar lo que le prometió. Si es necesario transgredir leyes físicas o químicas, pero cumplirle lo que él le prometió. Y el mismo Dios de Abraham, mis hermanos, es el mismo Dios nuestro y no ha cambiado. Por eso el autor de Romanos termina diciendo: el que da vida a los muertos, dando a entender que si Isaac hubiera muerto, aún de entre los muertos Dios lo hubiera levantado para cumplirle la promesa a Abraham de que tendría descendencia. Por eso dice: el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Dios está en la tarea en este tiempo, mis hermanos, de llamar a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué necesitas en este tiempo? Tal vez necesitas que el Señor se glorifique en la economía. Tal vez necesitas que el Señor se glorifique en lo espiritual. Tal vez necesitas que el Señor se glorifique con salud. O tal vez necesitas que el Señor se glorifique restaurando tu casa, tu hogar, tu matrimonio. Recuerda que Él llama a las cosas que no son, lo que tú no ves ahora, como si fueran, y las hace realidad. En este mundo donde no hay esperanza o hay poca esperanza, el Señor sí realmente es nuestra esperanza y lo ha demostrado. Recuerda que una de las razones por las cuales Él resucitó y se levantó con poder y gloria es para ayudarnos en lo tocante a lo que nosotros necesitamos. El Señor está en la tarea todavía de cruzarse en nuestro camino. Dale la oportunidad que intervenga en tu vida. ¿Cómo puede empezar el Señor a manifestarse en tu vida? Recíbelo, recuerda, recíbelo en tu corazón como Señor y Salvador. Cree en lo que Él hizo en la cruz. Cree en el derramamiento de su sangre, a través de la cual venció todo. Cree en su testimonio, como siempre obedeció al Padre. Cree en Él y recíbelo, invítalo a tu corazón como Señor y Salvador. Y las cosas van a cambiar. Tu vida no va a ser la misma. Me lo asegura la palabra y me lo asegura el Señor. Dios te bendiga y que bendiga tu vida y tu hogar grandemente.